¿Por qué la deuda externa de Argentina resulta incobrable? Vamos a realizar una comparación entre la deuda externa de Argentina y la de México. México, con más de 130 millones de habitantes que contribuyen a su Producto Interno Bruto, y Argentina, con más de 45 millones de personas, pero que debe más en términos de deuda externa que los mexicanos. Esto plantea la cuestión: ¿por qué la deuda externa de Argentina es imposible de pagar? Mientras tanto, el gobierno de México, el día de ayer, saldó por completo la deuda externa que mantenía con Estados Unidos. Además, vamos a examinar a quién le debe Argentina y haremos una comparación del tamaño de la deuda externa de cada país en relación con su Producto Interno Bruto. Comencemos analizando la deuda externa de Argentina, un tema que ha generado revuelo en redes sociales. Los acuerdos de Buenos Aires con el FMI, establecidos en marzo de 2021, muestran que el gobierno argentino podría colapsar debido a que su deuda externa es inabordable. Presta mucha atención a estas cifras porque gran parte de esa deuda involucra a tu país. México posee una porción significativa de la deuda de Argentina, mientras que Colombia y Perú también tienen importantes cantidades de dólares invertidos en ese país que podrían perderse, así que es crucial que sigas de cerca esta información. Interanualmente, la deuda externa argentina, a valor de mercado, se incrementó en 3.784 millones, desde los 222.250 millones. La deuda del gobierno argentino está compuesta por 81.779 millones en préstamos y 78.911 millones en bonos de deuda a valor nominal, cuyo valor de mercado es de solo 29.724 millones, lo que evidencia la depreciación de los bonos soberanos argentinos. Estos bonos son los menos atractivos para los mercados porque el gobierno argentino no ha sido fiable a la hora de devolver el dinero a sus acreedores. Por otro lado, Estados Unidos y México son las dos naciones con mejor reputación crediticia por su confiabilidad en los pagos. Argentina ocupa el último lugar entre los países que obtienen préstamos del FMI. En septiembre de 2020, Argentina reestructuró sus bonos de deuda en monedas extranjeras, en manos de acreedores privados, tanto bajo leyes extranjeras como locales, por un valor conjunto de aproximadamente 105.000 millones. Mientras que en marzo de 2022, el gobierno de Alberto Fernández cerró un acuerdo con el FMI para refinanciar deudas por un monto de 45.000 millones. Argentina también le debe 45.000 millones a China y 190.000 millones al Fondo Monetario Internacional. A Estados Unidos le debe dos cuotas de 19.500 millones más 4.000 millones adicionales que se deben pagar antes de que termine el año 2023. Ni vendiendo el país entero se podría cubrir el total de la deuda. ¿Pero cuál es la razón por la que esta deuda es impagable? Porque el gobierno gasta el doble de lo que produce. Cada vez que Argentina genera $1, el gobierno gasta $2. ¿A quién le debe Argentina esta monumental cantidad? Pues a cualquier entidad que ha estado dispuesta a prestarle dinero. Como decimos en México, le debe hasta al que vende clavos. De haber sido una de las economías más prósperas de Sudamérica, Argentina se ha convertido en una de las más endeudadas. Pero ahora que entendemos la magnitud de la deuda externa de Argentina, comparemos con la situación de México, cuya deuda externa está mucho más controlada y casi ha sido pagada por completo. Mientras otros países siguen solicitando préstamos millonarios al FMI, México acaba de liquidar una de sus deudas más significativas. Quédate hasta el final para descubrir cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha logrado saldar la deuda externa y cuánto se ha pagado. ¿Cómo ha logrado México pagar su deuda externa en tan poco tiempo? También examinaremos a quién le debía México y por qué se contrajo tanta deuda en el pasado. ¿Significa esto que ahora los mexicanos somos más ricos? Definitivamente sí, porque habrá más fondos disponibles para invertir en el desarrollo del país. Ya no será necesario enviar camiones llenos de dólares para pagar la deuda al FMI y a Estados Unidos. Conoceremos cómo ha quedado la deuda y el capital circulante de México ahora que se está saldando su deuda externa. Aquí tenemos datos publicados por el Banco Central de México sobre la deuda externa del país. ¿Cuánto se ha tomado prestado y cuánto ha pagado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Administraciones anteriores pidieron sumas astronómicas que nunca beneficiaron al pueblo, ya que el dinero fue a parar a las manos de los más ricos y los políticos, dejando al ciudadano común sin ver un solo peso en inversiones.
Según el Banco Central de México, la apreciación del peso frente al dólar en los últimos meses ayudó a que la deuda externa del país se redujera significativamente en el primer trimestre del año. De acuerdo con estimaciones, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público y la deuda en su medida más amplia disminuyó al 47.8% en marzo del año pasado. El dato fue mejor que el registrado al cierre de 2022, que era del 49.8%, lo que sugiere que, si López Obrador pudiera mantenerse en el gobierno por otro sexenio, México podría pagar el 100% de su deuda externa. Ayer, se envió a Estados Unidos el pago del 13% de toda la deuda que México tenía con ese país. Esto significa que ahora habrá más recursos disponibles y que los mexicanos están enriqueciendo poco a poco. A pesar del déficit, la métrica más amplia de la deuda pública experimentó una disminución frente a su valor de finales de 2022 debido a la apreciación del peso frente al dólar en el primer trimestre. Cuando el peso se fortalece frente al dólar, la deuda automáticamente disminuye, ya que se necesitan menos pesos para pagar a los acreedores en dólares. México, junto con Estados Unidos, es uno de los países más confiables para el FMI y el Banco Mundial en términos de pagos de deuda externa. El gobierno mexicano nunca ha fallado a sus acreedores. Afortunadamente no hemos pasado por las dificultades financieras de Argentina. En cambio, el nuevo gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, quiere cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, dejando de pagar a los acreedores, mientras que México pagó el 13% de toda su deuda externa. En los primeros 3 meses de 2023, el peso avanzó 7.63%, lo que ayudó a reducir el valor de la deuda en moneda extranjera. Además, el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, contribuyó a la disminución de la deuda. En apenas 3 meses, la economía mexicana creció 1 billón, lo que sugiere que, de continuar con estas políticas, México podría liquidar el 100% de su deuda externa. México no ha logrado liquidar toda su deuda debido al incremento de 15 puntos en el PIB bajo gobiernos anteriores. Sin embargo, si se mantienen las actuales políticas monetarias, México podría ser el primer país de la región en liquidar completamente su deuda externa. Pero, ¿a quién más le debe México aparte de Estados Unidos? Parte de la deuda se debe a China y al FMI, pero la economía mexicana es considerablemente más robusta que la argentina, y México nunca ha tenido problemas para pagar a sus acreedores. Bajo López Obrador, México ha optado por no tomar más préstamos, invirtiendo los recursos en proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y las nuevas refinerías. En definitiva, los mexicanos son más ricos ahora que hace 5 años. Ahora la pregunta clave es, ¿se distribuirá equitativamente esta riqueza para que todos los mexicanos puedan beneficiarse de la prosperidad del país? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido interesante.